Buenos días, estudiantes de octavo grado. Bueno, ahora vamos ya al cuarto contenido de la unidad 3 y miren, ya dice función lineal, ¿verdad? Pero fíjense bien todo lo que hemos recorrido. El primer contenido, pues decía recordando el sentido de la proporcionalidad directa. El segundo tema era la aplicación ya de la proporcionalidad directa. Era aquel en el que veíamos el ejemplo del cuadrado y veíamos que había una relación directamente proporcional entre el perímetro y los lados del cuadrado. Ya en la tercera clase vimos el sentido de la función lineal y nos dimos cuenta que en el 1,2 la fórmula era y igual a x más b, pero ya en la tercera nos decía y ya en la clase 3 ya era y igual a x más b. Y empezamos a ver que el valor de b se encuentra cuando x vale 0 y que allí ya no había proporcionalidad directa como en el caso del cuadrado. Y en el caso de la pila ya nos dábamos cuenta que la división de y entre x que nos daba la constante de proporcionalidad ya no se daba. Y ahora pues ya vamos a ver el tema como tal, función lineal. Entonces, determina si la relación entre las variables para cada una de las siguientes situaciones corresponde a una función lineal. Aquí nos vamos a dar cuenta si hay función lineal o no y vamos a ver dos casos. El primer caso dice que tenemos una candela de 140 milímetros de largo y se enciende y se acorta 4 milímetros por minuto transcurrido. Y ya identificamos la variable o definimos las variables. Y ¿quién va a ser? La longitud de la candela, ¿verdad? Que son los 140 milímetros. Y después de ¿qué? De x minutos. Es decir, la variable x va a ser el tiempo en minutos. Y dice que expresemos y en función de x. ¿Qué tenemos que encontrar aquí? La constante de proporcionalidad y el valor de b cuando x vale 0, pero eso vamos a ir viendo. Eso es con relación al primer ejercicio. Veamos el primer ejercicio y para que no nos confundamos. Y después vemos el segundo. Dice, como se acorta 4 milímetros por minuto después de x minutos, entonces después de x minutos, ¿cuánto se va a cortar? 4x. Por tanto, la longitud de la candela tenía 140 milímetros al inicio. Después de x minutos será y igual a x, va a ser y igual menos 140 menos 4x o menos 4x más 140. Sabiendo que este 4 es la constante de proporcionalidad. ¿Y por qué es la constante de proporcionalidad? Porque se acorta 4 milímetros por minuto. Esta es la clave para saber que este es el valor de A, ¿verdad? Y el valor de B es 140 porque dice que la candela mide 140 milímetros. Y aquí tenemos X minutos, dice aquí cuando vemos la candela, ¿de acuerdo? Entonces la candela se acorta. Si se compara con la expresión y igual a X más B, entonces se obtiene que A es igual a menos 4 y B es igual a 140. Por lo tanto, como tiene esta forma, es una función lineal. ¡Qué bien! Ya vimos ese ejercicio. Porque eso nos pedían si es función, si está en función de x. Y está en función de x significa que es una función lineal. Ahora vemos el segundo ejercicio. Carlos obtiene un salario de $200 por carro vendido. Representa con y el salario que Carlos recibe al vender x carros. Expresa y en función de x. Veamos la solución. Carlos recibe $200 por cada carro vendido. Y como dice, si vende X carros, ¿cuánto va a vender? Va a tener un ingreso de 200X. Entonces su salario mensual al vender X carros será Y igual 200X. Al comparar la expresión con Y igual a X más B, se obtiene que A es igual a 200, pero B es igual a 0. Por tanto, es una función lineal.
Entonces aquí vemos que B es diferente de 0 y que B es igual a 0. Y cuando B es igual a 0, también hay una proporcionalidad directa. Y prácticamente eso sería todo. Ahora veamos el comprende. Dice, la expresión y igual a x más b cuando a, es decir, cuando la constante es menor que 0, y la expresión de proporcionalidad directa igual a x también son casos de función lineal. No importa si el valor de a sea negativo, siempre va a ser función lineal. ¿Y por qué me van a preguntar? ¿Y por qué la constante de proporcionalidad es negativa? ¿Por qué? Porque el ejercicio es claro en decirnos acá. Esto es lo clave, ¿ve? Se acorta 4 milímetros por minuto. Es decir, tenía 140 milímetros por minuto, le va a ir disminuyendo 4 milímetros. Después va a ser 136, 132. Como va disminuyendo, el valor va a ser negativo. Por lo tanto, es menos 4x, ya no es 4x. Esa parte quizás faltaba explicarla, ¿verdad? Por eso dice que aquí, aunque a sea menor que 0, es decir, como el valor de aquí es menos 4, dice, a medida que x aumenta, y va a disminuir. X va a aumentar en tiempo, aumenta de 1 minuto a 2 minutos, pero la y, que es la altura de la candela, va disminuyendo. Entonces, la expresión y igual a x corresponde a la función lineal también cuando b vale 0, que es el caso del segundo ejercicio, ¿verdad? Y por ejemplo, en la situación 2, que es el de Carlitos, cuando recibe su salario, se puede ver que y igual a 200x, donde b igual a 0 y corresponde a una función lineal y lo que les decía. Y también es una relación de proporcionalidad directa, donde la razón y sobre x siempre va a ser 200. No importa los valores que le dé yo y o a x, la división de y entre x siempre nos va a dar 200 y ahí vamos a tener una relación de proporcionalidad directa, además de que sea función lineal. Caso contrario al primero, que allí no hay proporcionalidad directa, solo hay función lineal. Esa parte debemos de tenerla un poquito clara. Y aquí tenemos los ejemplos para que usted, por ejemplo, en el primero, identifique las ecuaciones que corresponden a una función lineal. Aquí tienen 4, usted va a ver cuáles son función lineal y cuáles no. Y escribe ya en función de x, luego analiza si corresponde a una función lineal y te dan estos 3 casos. Tú los resuelves. Ahora veamos un nuevo concepto. Ya vimos la proporcionalidad directa y vamos a ver el sentido de la razón de cambio. Vamos a ver. Marta tiene un taller de costura. Mensualmente tiene un gasto fijo de $10 en energía eléctrica, más $3 por cada hora trabajada. Literal A. Completa la siguiente tabla tomando como y el total mensual de pagar, ¿verdad? Y es el dinero en dólares y al trabajar X horas al mes. Es horas trabajadas, es X. Literal B, si trabaja 8 horas, ¿cuánto paga de energía eléctrica? Y si se trabajan 100 horas, ¿cuánto pagaría? Literal C, expresa Y como una función lineal de X, si se puede determinar, y determina cómo cambian los valores de Y a medida que los valores de X cambian. Y esta parte, pues, es bastante sencilla. Veámosla acá. Al completar la tabla con las horas trabajadas y el total a pagar, se tiene que, por ejemplo, se nos decía en un principio, vea, que se van a gastar $3 por hora trabajada. Entonces, si en 0 horas se paga $10, en 1 hora se va a pagar 13. En 2 horas 16, en 3 horas 19, en 4 horas 22. Las horas trabajadas que representan X van aumentando de 1 en 1, miren, fíjense bien, mientras que la Y va aumentando de 3 en 3. Entonces, ya en el literal B, como trabaja 8 horas, ¿cuánto se pagan de energía eléctrica? Como cada hora que trabaja genera un costo de $3, entonces al total a pagar después de 8 horas va a ser 10 y sumamos 3, 8 veces. 3 por 8,
24 más 10, 34. Y si trabaja 100 horas, va a ser 10 más 3, que es el valor que aumenta por hora, por las 100 horas, ¿verdad? Que en este caso sería 3 por 100, 300 más 10, 310. Ahí tenemos el literal B. El literal C dice, expresa Y como una función lineal de X. Considerando el resultado del literal B, que es este, el total a pagar después de X horas trabajadas es lo mismo. Y, miren, igual Y igual a 10 más 3, pero en vez del valor de 100, como dice X horas trabajadas, va a ser X. Por eso aquí es Y igual a 10 más 3X, que es equivalente a decir Y igual a 3X más 10. En otras palabras, por lo general, la convención es que primero se anote el término donde va X y después el término independiente. Entonces, esta sería la función lineal, miren. Entonces, es una función lineal Y igual a 3X más 10. Y para determinar cómo cambian los valores de Y con respecto a X, se toman dos cantidades de horas trabajadas distintas. Por ejemplo, 1 hora y 3 horas. Vamos a ver acá. Trabajo 1 hora y 3 horas. Entonces hago la variación y digo, por ejemplo, aquí vamos a retomar, veamos la variación en X. Vamos a decir 3 menos 1, desde 3 hasta 1, ¿cuánto es 3 menos 1? 3 menos 1 da 2, y la variación en X, en Y, en 3 vale 19 y en 1 vale 13, va a ser 19 menos 13, 19 menos 13 es 6. Entonces, ¿cómo se calcula ese valor? ¿Cómo se calcula ese valor? Va a ser variación en Y sobre variación en X. ¿Cuánto es variación en Y? 6. Entre variación en X, 2. 6 entre 2, 3. El cambio en Y es 3 veces. Mire, el cambio en Y es 3 veces. Y el cambio en X es 1. ¿Ve? Entonces de ahí se da cuenta que la variación es 3. En base a eso, vamos a decir lo siguiente. Al comparar la variación de la variable Y con respecto a la variable X en una función lineal, a esa razón se le va a llamar razón de cambio. Es decir, la razón de cambio es igual a la variación en X sobre la variación en Y, a la variación en Y, perdón, sobre la variación en X. Es decir, la razón de cambio es la misma constante de proporcionalidad. Para el ejemplo desarrollado, la razón de cambio es 3. Esto se puede verificar comparando los valores de Y con los de X en dos tiempos cualquiera de la tabla, que es lo que acabamos de hacer. Eso sería todo prácticamente, ¿verdad? Solo decirles acá, miren, voy comparando los valores de Y con los valores de X. Miren, Y va de 3 en 3 y X va de 1 en 1. Y Y entre X, 3 entre 1 a 3. Entonces la variación es 3. Y aquí lo tengo entre dos valores. Eso sería todo, hijos. Pasen buen día y Dios me los bendiga. Hemos visto dos contenidos.